Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más al canal. Aquí estamos de regreso, por supuesto, en este podcast, aquí en Matchday. Bienvenidos a todos. Estamos de regreso, por supuesto, en el canal de Red de Fútbol. Recuerden suscribirse para todos los contenidos que tiene Red de Fútbol para ustedes. También estamos como Matchday en Spotify y Apple Podcast. Y por supuesto también se pueden suscribir a mi canal de YouTube personal, Manuel Delgado. Ahí tenemos siempre extractos de estos podcasts y por supuesto también videos exclusivos si les queremos llamar así. Pero bueno, aquí estamos de vuelta para hablar, por supuesto, de la eliminatoria mundialista de CONCACAF, porque ya tenemos los grupos definidos para lo que va a ser la tercera y fase final de lo que va a ser esta eliminatoria de la CONCACAF, y hablar un poco, por supuesto, de cómo quedan configurados los grupos y lo que más nos compete, ¿no? El grupo de la selección de Panamá. Así que vamos a repasarlo al completo. Aquí tenemos los grupos, ahí los podemos ver. Grupo A, conformado por Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam. El grupo B, Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermuda. Un grupo netamente caribeño. Habrá un equipo caribeño seguro en la Copa del Mundo. Y el grupo C, Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua. Coméntenme, para ustedes, ¿cuál de estos grupos es el grupo de la muerte o el grupo más difícil, más complicado? Quisiera saber su opinión. A ver, analicemos por supuesto el grupo de Panamá, el grupo A. Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam. Y yo parto del hecho de que más allá de quién o quiénes fueran los rivales de Panamá, Panamá está obligada a ganar su grupo para clasificar directo a la Copa del Mundo. Lo ha dicho Thomas Christiansen, que esa es la obligación de Panamá, clasificar a este mundial, obviamente porque no se clasificó al mundial anterior, por el proceso que lleva Thomas Christiansen al frente de la selección de Panamá, por los resultados que se han conseguido en el camino, el que hoy por hoy Panamá ha sido constantemente el mejor del resto, por detrás de solamente los grandes, México, Estados Unidos y Canadá. Y todo esto se tiene que ratificar con una clasificación al mundial. Así que más allá de quienes fueran los rivales de la selección panameña, me parece que esto tiene que ser una obligación para Panamá. Por eso, partamos entonces de ahí. De ahí entonces, volvamos a los grupos. El Salvador. Para mí, el equipo más complicado que podía tocar en el sorteo, que no fuera obviamente cabeza de serie, o sea, que le podía tocar a Panamá, para mí era Honduras. Para mí, en lo personal. ¿Por qué? Porque siento que Honduras, más allá de que no está pasando un buen momento y todo lo demás, creo que es el equipo que más potencial tiene por los jugadores que posee, jugadores fuera de frontera y demás, porque jugar de visita en Honduras es complicado, más allá de que Panamá ha sacado buenos resultados allá, pero pienso yo que era el rival con la capacidad, digamos, de complicar más. Incluso por algo Honduras, más allá de los altibajos que ha tenido en Nations League, le ha ganado a México jugando como local, más allá de que después no ha podido cerrar el negocio. A Panamá le toca El Salvador, de ese bombo. Un rival que llama la atención y que lo hace mediático por dos factores. El factor, claramente el factor Hernán Darío El Bolillo Gómez, ex técnico de la selección de Panamá, el técnico que nos llevó a nuestra primera y única Copa del Mundo. Obviamente todo lo que haga Bolillo en su carrera tiene repercusión en Panamá, y más si regresa a la CONCACAF. Y segundo, el estadio Cuscatlán. El estadio Cuscatlán que digamos Panamá tendrá que enfrentar si se quiere, los fantasmas de su pasado. Una cancha donde históricamente nos ha ido muy mal. Recordada esa eliminatoria rumbo a Sudáfrica, donde terminamos perdiendo. Un partido también que los que estuvieron ahí, conozco muchos colegas que mencionan, se habla siempre el recuerdo del ambiente hostil que había en el Cuscatlán, que era una auténtica caldera. Y es un partido que históricamente se recuerda mucho acá en Panamá. Por ahí, después de la derrota ante Estados Unidos en el Rommel rumbo a Brasil 2014, esta tiene que ser sin duda la segunda derrota más dolorosa en la historia de la selección de Panamá. Y se recuerda muchísimo por eso.
Y siempre ha habido como ese pique con El Salvador, por eso. E incluso la eliminatoria rumbo a Qatar, donde Panamá se queda a las puertas también de poder clasificar, no hace los deberes, termina perdiendo de visita en el Cuscatlán nuevamente ante El Salvador, ante una Salvador que compitió bien en esa eliminatoria, pero que no era candidata a ir al Mundial. En una noche en la que llovió, en la que la cancha no estaba en las mejores condiciones, y esta versión de la selección de Panamá le cuesta mucho adaptarse a ese tipo de condiciones cuando la cancha no está en perfecto estado. Lo vimos ante Belice jugando en una sintética, y sabemos que la cancha del Cuscatlán puede ser complicada, que si el césped no está un poquito alto, que si llueve y demás. Entonces son los dos factores que llaman mucho la atención. Futbolísticamente hoy por hoy la verdad que El Salvador está en un momento muy complicado, viene de años complicados. El Bolillo Gómez, que no lleva mucho tiempo al mando, es una selección que futbolísticamente más que todo son futbolistas del plano local. Entonces, a ver, futbolísticamente Panamá está hoy por hoy por encima de El Salvador, creo que de eso no hay duda. Y al Salvador le juega en contra que no tiene un proceso, que Bolillo ha venido para intentar, digamos, hasta cierto punto hacer magia. Clasifica esta fase final, pero empatando en el Cuscatlán contra Surinam y cuidándose muchísimo. La misma Surinam que está en este grupo. En el Cuscatlán también empató Puerto Rico en la fase anterior. Entonces, a ver, creo que esta selección de Panamá tiene todos los argumentos para luchar, para quitarse de encima esos fantasmas del pasado y finalmente dar un golpe de autoridad en el Cuscatlán. Sinceramente, incluso por rendimiento actual, sé que es por ranking obviamente, pero si fuera por rendimiento actual, incluso no sé si El Salvador es equipo de Bombo 2, para ser honesto. Pero ahí están esos factores, el factor Bolillo Gómez y el factor Cuscatlán. Y he escuchado muchísima gente, he hablado con mucha gente también, que me ha dicho: yo no quería El Salvador. El ir al Cuscatlán es algo que está en la mente del panameño, pero yo creo que esta selección tiene la capacidad para finalmente dar un golpe de autoridad ahí, como digo, sin menospreciar ni nada. Pero Surinam y Puerto Rico sacaron empates de ahí. Creo que esta selección de Panamá tiene toda la capacidad para poder finalmente dar ese golpe en el Estadio Cuscatlán. Del bombo 3 nos toca la selección de Guatemala. Guatemala, que lo enfrentamos ya hace un par de años en la Nations League. Goleada en el Rommel Fernández, de visita empatamos. Un partido donde Panamá no estuvo del todo bien. Una selección de Guatemala que lleva un proceso también ya extenso con Luis Fernando Tena, y que da la sensación que se ha estancado un poquito, ¿no? Es la sensación que hay, conversando también con colegas de Guatemala, y sí, una selección de Guatemala, eso también, una selección con jugadores, una base del plano local, con algunos jugadores fuera de fronteras. Creo que en esa Nations League que nos enfrentamos se mostró, ¿no?, la diferencia que podía haber entre una selección y otra. Y a ver, lo mismo, hoy por hoy Panamá está por encima de esta versión de Guatemala, y lo tiene que certificar ante la selección guatemalteca. Las otras opciones de ese bombo eran Trinidad y Tobago y Haití. Creo que tres rivales que estaban en un nivel bastante similar, ¿no? Entonces, por ahí jugar ante Guatemala, bueno, jugar ante un equipo que ya nos conocemos, y bueno, pero es lo mismo, ¿no? Creo que ahí Panamá futbolísticamente tiene la ventaja, pero tienes que ratificarlo, que certificarlo en cancha. Una selección de Guatemala que tuvo una buena Copa Oro en 2023, pero ha sido como lo más destacado del proceso de Tena, y por ahí como que se ha estancado, ¿no? Un poquito ese proceso. Jamaica lo goleó en el cierre de la fase anterior. Sí, en un partido que rotó Guatemala, pero que quizás te muestra, ¿no?, la brecha que pueda haber entre los equipos del nivel de Jamaica, Costa Rica, Panamá. Costa Rica también que lo goleó en la Nations League pasada, en la que Guatemala no pudo acceder a cuartos de final. Entonces creo que sí, Panamá tendría que imponer condiciones. Incluso visitar Guatemala, creo que el ambiente es
no tiene la hostilidad que tiene visitar el Cuscatlán, visitar Honduras. Pero al final es fútbol y hay que jugar los partidos. Como dije, Panamá jugó ahí de visita y de visita no rindió tan bien. Y bueno, finalmente la selección de Surinam. La selección de Surinam, de ese bombo 4. Que yo siento que del bombo 4 era para mí la selección más competitiva. Por encima de Nicaragua y de Bermuda. Muchos ponían a Nicaragua por encima. Incluso muchos querían a Nicaragua. Por el tema de las declaraciones del fantasma Figueroa después de la victoria de Panamá en el Rommel Fernández. Por ahí Bermuda sí creo que era el más débil de ese bombo. Y bueno, una selección de Surinam que digo, es una selección que ha mostrado crecimiento en la Nations League. Llegó a cuartos de final, por ahí ganó el grupo que compartió con El Salvador, por ejemplo. Incluso en el Cuscatlán Bolillo tuvo que echar el equipo para atrás para poder sellar esa clasificación. Entonces, una selección que por ahí no va a ser fácil. El partido de visita ellos hacen de local en una cancha sintética, que ya sabemos lo mal que la pasó Panamá en la sintética allá en Belmopán. Entonces es un rival que por ahí no nos hemos enfrentado, y que sí ha mostrado por ahí que puede complicar, ¿no? También contra Costa Rica. Mostró que es un rival, puede llegar a ser un rival incómodo. Como digo, del bombo 4 siento yo que es el rival. Era el rival más difícil que te podía tocar de ese bombo. Es a lo que me refiero. Pero de nuevo, en líneas generales, Panamá está obligada a ganar el grupo. Panamá está obligada a clasificar directo a la Copa del Mundo. Eso se hace ganando, por supuesto, todos tus partidos como local. De ahí no puede haber duda. E incluso al clasificar el líder de grupo solamente, de visita tienes que ganar. Así sea por lo menos un partido y empatar 2 o ganar 2. Y creo que esta selección lo puede hacer sin menospreciar a nadie. Siento que tiene la capacidad de dar el golpe en el Cuscatlán. Futbolísticamente está por encima de Guatemala. Y con Surinam también lo mismo. Más allá de que sea local en cancha sintética, pero tienes que también en la eliminatoria adaptarte a las condiciones que tienes enfrente. Sea una cancha sintética, sea una cancha con césped alto, un ambiente hostil. A ver, esta selección tiene que tener la jerarquía para poder clasificar en este grupo. Yo quiero conocer su opinión. ¿Qué les parece el grupo de la selección de Panamá? El grupo A, competitivamente. ¿Creen que Panamá va a ganar el grupo? ¿Cuál es el rival que ven más difícil para la selección panameña en este grupo? Yo la verdad, El Salvador, Guatemala y Surinam los veo muy parejos los tres. Entre ellos. Incluso siento que entre los tres se van a sacar muchos puntos entre ellos. Porque lo veo así. Surinam y El Salvador vienen de empatar. Incluso. Entonces, te habla un poco de la paridad. Y Guatemala, de repente... O sea, Surinam lo dejó fuera en esa Nations League también, compartiendo grupo. Entonces, ojito ahí. De los tres, ¿quién es el mejor? La verdad que los veo muy parejos. Quizás Surinam y Guatemala los veo hasta un poquito por encima de El Salvador, por lo mal que ha venido El Salvador y por la falta de proceso que tiene El Salvador. Pero la verdad que yo los veo bastante parejos. Yo quiero conocer sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece este grupo para la selección de Panamá? Bien, esos son los grupos. Acá los podemos repasar de nuevo. En el B, Jamaica, que va a clasificar, me parece. Y de ahí ver qué pasa con los demás caribeños, entre Curazao y Trinidad y Tobago. Quién se queda con el segundo lugar. Recordar que clasifican los dos mejores segundos lugares. Y ese es otro tema que decía el grupo A, que Surinam, Guatemala y El Salvador se pueden quitar muchos puntos entre ellos. Y por ahí, cuidado. Y les cuesta ese mejor segundo lugar. Y el grupo C, Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua. Tiene que estar entre Costa Rica y Honduras. Hoy por hoy, a pesar de todo el problema que ha tenido Costa Rica con su recambio generacional, creo que está por encima de esta versión de Honduras. Pero a ver, eso es un duelo aparte, es un clásico entre ellos y
Y como les decía, para mí Honduras, el equipo del bombo 2 más complicado. Porque no es fácil visitarlo. Y porque siento que tiene jugadores que por ahí pueden mostrar algo más en esta etapa de la eliminatoria. Igual lo doy favorito a Costa Rica, pero ojo con que Honduras lo pudiera complicar. Igual recuerden, comenten. ¿Ven un grupo de la muerte? Sí, no. O lo ven por ahí todo muy parejo. Bueno, vamos a repasar un poco el calendario, porque también se reveló el calendario, por supuesto, para esta fase final de la eliminatoria. Aquí lo tenemos. Vamos a repasarlo, a ver. No sé si ahí se aprecia muy bien. A ver, tenemos la eliminatoria, se va a jugar en fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre. Va a haber buen ambiente de eliminatoria. Esta vez no hay que esperar un año para que se juegue todo. Y a ver, ahí lo tenemos. En la fecha FIFA de septiembre, fecha 1 y 2, Panamá arranca la eliminatoria jugando de visitante ante Surinam. Jugando en la sintética ya en Surinam. Va a ser el primer duelo de la selección de Panamá. Y posteriormente va a recibir a Guatemala en el Rommel Fernández. La última vez que jugamos ante Guatemala en el Rommel fue goleada 3-0 hace 2 Nations League. De ahí, en octubre, fecha 3, Panamá visita El Salvador, el Cuscatlán. Ese partido donde Panamá va a tener que enfrentar, como decía, los fantasmas del pasado, ¿no? Ante la selección salvadoreña. Y posteriormente en la fecha 4 va a recibir en el Rommel Fernández a la selección de Surinam. En casa, como les digo, hay que ganar. Incluso, y de visita también, hay que salir a ganar todos los partidos. Ahí está la clave. La fecha FIFA de noviembre, fecha 5, visitamos a Guatemala. Y posteriormente cerramos la fecha 6 recibiendo en el Rommel Fernández a la selección de El Salvador, con el regreso de Hernán Darío El Bolillo Gómez. Así está configurada la eliminatoria para Panamá. Va a empezar de visita en Surinam y va a cerrar la eliminatoria jugando en el Rommel ante El Salvador. Salvador de Bolillo Gómez. ¿Qué les parece este calendario? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Me gusta el hecho de cerrar en casa, que el último partido sea en casa. Digo, al final esta fase tiene el hecho de que vas a jugar ida y vuelta con todos los rivales, que fue algo que no sucedió en la fase anterior, que era el famoso formato suizo y que se utiliza también en la Nations League, que juegas 2 en casa, 2 de visita, pero no. Incluso en la Nations League muchas veces hay rivales del grupo contra los que no te mides. Acá sí, ida y vuelta es lo más justo, y creo que esta fase de eliminatoria mundialista tiene que ser así. Igual los leo. ¿Cuántos puntos creen que puede sacar Panamá en este grupo? O que debería sacar Panamá en este grupo. ¿Cuánto puede ser el número mágico para clasificar al mundial en este formato? Los leo. Como les digo, los partidos en casa. ¿Quieres clasificar a un mundial? Tienes que ganar en casa. Eso es totalmente clave. Y por supuesto, bueno, de visita, creo que considerando que no está México, Estados Unidos y Canadá, lo mismo, aspirar a ganar. Mínimo 1. Mínimo. Con 2 de visita, si ganas 5 partidos, creo que con eso deberías estar dentro. Digo yo. Y más en este grupo, como les menciono, no. Este grupo siento que se van a quitar muchos puntos entre Surinam, Salvador y también la selección de Guatemala. Igual los leo, por supuesto, cuál es su expectativa en este grupo, de cuántos puntos debería sacar la selección de Panamá. Pero sí, en resumen es eso. Como les digo, nuevamente, Panamá está obligado, tiene que ganar el grupo, clasificar directo a la Copa del Mundo, sea quien sea el rival, superar los fantasmas del pasado, llámese El Salvador, el Cuscatlán,
ese tipo de cosas, adaptarse a las condiciones. No, aquí no hay excusa que si cancha sintética, que si el césped muy alto, que si llovió, no. Aquí solo vale ganar. Es así de sencillo. Pero bueno, a ver, seguimos hablando por supuesto de Panamá. Esto en cuanto a la eliminatoria. Tendremos por supuesto tiempo para palpitar lo que van a ser esos compromisos, esos partidos. Pero hay que pensar también en lo que va a ser la Copa Oro para la selección de Panamá. Copa Oro que ya está a la vuelta de la esquina. Recordar que Panamá comparte grupo con Guadalupe, Guatemala. Así que nos vamos a ver las caras varias veces con Guatemala. Y también con la selección de Jamaica. Es el grupo de la selección panameña. Panamá que bueno, viene de sortear la segunda fase de la eliminatoria. La victoria 2-0 en Belice, que no fue para nada bonita, pero se ganó. Y la victoria en el Rommel Fernández por goleada sobre Nicaragua, 3-0. Christiansen en estos partidos rotó, vio jugadores. Y bueno, Panamá que entra a esta Copa Oro también con las bajas. Ya se sabía de Adalberto Carrasquilla por lesión. Y se sumaron lo de Cecilio Waterman y también José Fajardo, que han sido bajas de las convocatorias. Los delanteros 1 y 2, si se quiere, de esta selección de Panamá. Y entran a la convocatoria Gustavo Herrera, que estaba en el Maurice Revelo con Panamá. Christiansen lo llama. Y Kaiser Lenis también, jugador por banda, que por ahí está en la segunda división del fútbol colombiano. Y bueno, recibe este llamado, esta oportunidad. Y a ver, uno de los temas a seguir para Panamá en esta Copa Oro es cuál será el orden de prioridades entre los delanteros. Ante la baja de Fajardo y Waterman, que naturalmente son el 1 y el 2, ¿quién entonces va a ser el titular? Para mí, me parece a mí que el titular va a empezar siendo Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero, que marcó y dio una asistencia también en el partido ante Belice. El Rommel entró de cambio. Pienso que es porque es el que más tiempo ha estado en el proceso, a pesar de que no viene una buena temporada en el fútbol de Ucrania. Christiansen está buscando recuperarlo, darle confianza, y creo que el hecho de haber marcado y el hecho de ser el que más tiempo lleva en el proceso le da la ventaja para ser titular. Yo pienso que la segunda opción entre Tomás Rodríguez y Gustavo Herrera va a ser Gustavo Herrera. Me parece a mí. A Christiansen le gusta mucho Gustavo Herrera. Gustavo tiene un olfato goleador único. Siendo un jugador todavía categoría sub-20, la verdad que hay una expectativa muy grande en él. Y cada partido que ha jugado lo demuestra. En el Maurice Revelo hizo goles, por más de cómo le haya ido a la selección de Panamá. Y ya goleó con selección mayor a inicio de año. Entonces, es un delantero a seguir. Y a mí me da la sensación que va a ser la segunda opción detrás de Eduardo Guerrero. Por encima de Tomás Rodríguez, que tuvo su oportunidad en el partido ante Nicaragua y la verdad que no hizo un buen partido. Tampoco pienso que un partido condene a un jugador, pero sí creo que así va a estar el orden. Fue un partido donde Tomás estuvo se presionó solo, me parece, muy ansioso, intentando hacer de más, y la verdad que no tuvo un buen juego. Recordaba esa jugada del poste de Jorge Gutiérrez, donde la pelota sigue en juego y Tomás se desentiende de la jugada para reclamarle a su compañero y no va a buscar el balón. Son esos errores de concentración. Cuando sale del campo también, de cambio, sale con la cabeza abajo, decepcionado. Creo que el lenguaje corporal hablaba por sí solo. Entonces creo que ese va a ser el orden de los delanteros, por lo menos de arranque. El titular va a ser Guerrero. Pienso que la primera opción de cambio va a ser Tabitín, Gustavo Herrera, y la tercera opción va a ser Tomás Rodríguez para Christiansen. Igual, los quiero leer para ustedes. ¿Cómo los ordenarían? Para ustedes, ¿quién sería el titular? ¿Cuál es el que más les gusta? ¿Qué opinan de lo de Gustavo Herrera? Es el 9 del futuro de la selección de Panamá. La verdad que hay mucha fe depositada en Tabitín y tiene mucho potencial. Los leo en los comentarios. Esto en cuanto al tema de los delanteros. Christiansen, que jugó en el Rommel 4-2-3-1, volvió a la línea de 4. Había jugado 4-2-3-1 en el segundo tiempo en Belice. Pero yo creo que en esta Copa Oro va a volver a su esquema tradicional de línea de 3, carrileros largos, el 3-4-3 si se quiere, o el 5-4-1.
Creo que va a ser el sistema base. Me gusta que en ciertas circunstancias puedes usar el 4-2-3-1. No tienes por qué casarte con un solo sistema. Puedes tener esa variabilidad táctica si se quiere. Pero yo pienso que ese va a ser el esquema. Una posición que me intriga es la del extremo por derecha. Porque siento que estamos cortos de extremo. Siento que hoy por hoy, a ver, en la portería está Manotas, está Cuti. Para mí Cuti va a volver a ser el titular. Pero, a ver, Manotas es Manotas. O sea, me refiero a que si no está uno y está el otro, creo que hay tranquilidad. Los centrales me parece que es la posición en la que Panamá tiene mejores opciones. O por lo menos la posición más pareja. Creo que los 5 están para... ¿Saben lo que es ser titular? Fidel, Harvey, Cotto, Andrade y Fariña. Ahí puede jugar cualquiera y creo que hay confianza. Lateral derecho está Michael Amir Murillo. Y tienes suplentes creo que de garantías con Blacky y con Colocho. Lateral izquierdo se está buscando, hay que ver si le da la confianza a Jorge Gutiérrez o verlo de Eric Davis. Eric Davis que termina dando gol y asistencia, entrando en el Rommel de cambio en el final del partido. Un partido emotivo para él por todo lo que ha pasado con las lesiones. Y para mí el tema de Davis no es futbolístico, es físico. Si las lesiones lo respetan, obviamente que sería el titular de la selección de Panamá. El tema es ese. En los 2 últimos años ha costado mucho en ese aspecto y ojalá pueda estarlo. Pero yo diría, por ahora yo pondría a Jorge Gutiérrez. No forzaría a Davis. Lo llevaría poco a poco, de cambio. En el medio, o sea, más allá que no está Carrasquilla, el Fulo Martínez y Godoy. Eduard Cedeño no lo hizo mal en el Rommel. Más allá que, bueno, al inicio del partido se pudo haber ido expulsado. Después mejoró. Lo de Griffith hizo un partido aceptable, pero son 2 jugadores a los que les tengo mucha fe en esa posición. Los delanteros hay variables, a ver quién se termina ganando el puesto. Pero los extremos siento que nos falta quizás jugadores diferenciales en esa zona. Por ejemplo, titular, José Luis Rodríguez, extremo por izquierda. Bárcenas está fuera por lesión, sabemos. Y de ahí pienso que por ahí no hay muchos que levanten la mano. Está lo de Ismael Díaz, que se ha pedido mucho, y yo me incluyo. Y vemos el partido ante Nicaragua, más allá del gol que hace, no fue un buen partido de Ismael. Entonces uno se pregunta si es un tema de que no encaja en el sistema, ¿qué pasa? Y de ahí las otras opciones de extremo, por lo menos Jean Paul Morales, que tuvo mala fortuna ante Nicaragua, sale por el golpe que tuvo en la espalda contra la valla publicitaria. Ahora entró a la convocatoria Kaiser Lenis, pero Kaiser por ahí todavía no ha podido dar ese salto final. Ya han estado otros convocados en el pasado, como Freddy Góndola. Siento que son todos jugadores de un nivel similar. Pero sí hay una clara diferencia entre lo que era Bárcenas, Pumita y el resto. Incluso contra México, contra Estados Unidos, en el Final Four, termina siendo lo del Fulo Martínez jugando de extremo por derecha. Creo que habla un poco de eso, de esa ausencia en esa posición. Y a lo que quiero llegar es que me gustó lo de Azarías Londoño contra Nicaragua, por ejemplo. Puede ser un jugador importante en esa posición, extremo por derecha, zurdo, a perfil cambiado, físico, puede tener ese despliegue. Y es un jugador que voy a seguir de cerca en esta Copa Oro, porque puede ganarse el puesto en esa posición. ¿Por qué no? Creo que en el Rommel dio buenos indicios. Para mí Christiansen lo ve como extremo y no como 9, por cómo ha declarado sobre él y claramente por dónde lo pone a jugar ese día. Entonces creo que Azarías Londoño presentó un caso fuerte para poder ganarse un puesto. También está lo de Blacky, que lo ha usado como extremo. A mí lo de usar a Blacky de extremo no... Entiendo contra rivales como México, Estados Unidos, Canadá, el doble lateral, cuidarte un poco más. Pero hay partidos donde necesitas jugadores que puedan encarar más, que puedan tener algo más de gambeta. Al final Blacky es un lateral que va a línea de fondo, tira muchos centros, pero a veces necesitas otras variables en esa posición. Por eso siento que la oportunidad que tiene enfrente a Azarías Londoño es una oportunidad interesante. Igual yo quiero conocer sus comentarios. Para ustedes, ¿quiénes son las mejores opciones en los extremos para la selección de Panamá? ¿Qué jugador puede ser el jugador revelación en esta Copa Oro? Recordemos, Panamá que arranca la Copa Oro contra Guadalupe, posteriormente ante Guatemala y cierra ante la selección de Jamaica. Una Copa Oro donde la aspiración de Panamá, aspiración más no obligación, debe ser ganarla.
y creo que está en la mente de los jugadores, eso lo ha mencionado, que sería lindo poder traer el título a Panamá. Es la aspiración que se tiene, porque se ha tocado la puerta, hemos llegado a 3 finales, las hemos perdido, venimos de perder la final de la Nations League, y se está a un pasito de eso. No va a ser fácil, los favoritos siguen siendo los favoritos, México, Estados Unidos, Canadá va con su equipo A, y para mí, yo lo repito, lo mínimo que espero de Panamá en esta Copa Oro es que llegue a semifinales, que esté ahí entre los 4 mejores tocando la puerta. Obviamente volver a una final sería espectacular, pero creo que el requerimiento mínimo de lo que se espera, ojo, es eso, semifinales, en base a lo que se viene haciendo. Pero al final es fútbol, hay que jugar los partidos, nada está garantizado. Yo quiero saber cuál es la expectativa de ustedes. ¿Para qué está esta selección de Panamá en Copa Oro? ¿A qué puede aspirar el elenco dirigido por Thomas Christiansen en esta edición del certamen? Agradeciéndole a todos, como siempre, el estar por acá. Recuerden suscribirse a Red de Fútbol en YouTube. También estamos en Spotify como Matchday, en Apple Podcast también. Y por supuesto mi canal personal de YouTube, Manuel Delgado. Ahí siempre estamos compartiendo el contenido. Gracias a todos, les mando un abrazo grande. Nos estamos reencontrando en una próxima ocasión para seguir hablando de lo que va a ser esta Copa Oro. Chao, chao. Hola, soy Juan Ballesteros y es un placer ser parte de Red de Fútbol. Si te gustaron nuestros contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.